Han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Hace exactamente un mes, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense y trasladados a una cárcel de Nueva York. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha solicitado formalmente en las últimas horas que la audiencia del proceso penal en contra de los dos sea aplazada del 17 al 26 de marzo. Con el fin de resolver cuestiones logísticas, dicen, concluir también el intercambio de pruebas con la defensa. Durante la audiencia inicial del 5 de enero, Maduro se declaró inocente, rechazó todos los cargos. Vamos a abrir el debate en ángulo sobre lo que ha sido este mes. Un proceso que podría extenderse, dicen algunos, porque hay algunos cargos que enfrenta Maduro que han sido presentados. Esta conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, para poseer ametralladoras y artefactos destructivos, posesión de este tipo de armas. ¿Qué pasa con Cilia Flores? Hay dos cargos de conspiración para importar cocaína, conspiración para poseer armas y posesión de armas. Así está la figura legal de los dos, los cargos que han sido presentados, y por eso están pagando en una prisión de los Estados Unidos desde hace un mes. Nicolás Maduro y Cilia Flores. El 3 de enero de 2026 dividió la historia de Venezuela, mientras la nación sumida en más de 2 décadas bajo el poder del chavismo dormía. Las fuerzas Delta de Estados Unidos atacaron blancos estratégicos del régimen de Maduro, del Cartel de los Soles y del Tren de Aragua, 3 organizaciones designadas como terroristas por la administración Trump. Hubo explosiones y aviones sobrevolando Caracas con ataques a instalaciones clave, como la base aérea de La Carlota y el complejo militar de Fuerte Tiuna. El plan ya estaba en marcha y con nombre propio: Operación Resolución Absoluta. Un solo objetivo: capturar a Nicolás Maduro, quien junto a su esposa fueron extraídos de territorio venezolano en un helicóptero que los llevó hasta el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe. Desde allí fueron enviados a la base de Guantánamo, donde abordaron un Boeing 757 del Departamento de Justicia utilizado para el traslado de prisioneros federales. La aeronave aterrizó en la tarde del 3 de enero en la base de la Guardia Nacional Aérea Stewart al norte de Nueva York. Desde allí fueron trasladados a la ciudad de Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico ante una corte federal. Dos días después de esta captura, Nicolás Maduro y su esposa han acudido a lo que fue la primera audiencia en un tribunal federal del Distrito Sur de Manhattan. Vamos a recordar estas imágenes. Maduro y Flores descendieron de un helicóptero esposados vistiendo uniformes de prisioneros. Estaban escoltados por guardias fuertemente armados. En una de las salas los esperaba el juez, quien ha tenido a cargo en los tribunales casos de alto perfil, como ahora pues se pretende con el caso de Maduro y Cilia Flores. Tanto Maduro como Flores se declararon en su momento no culpables de estos cargos que se les imputan por tráfico de drogas, por posesión de armas. Y llegó a decir Maduro incluso que era un prisionero de guerra y que estaba secuestrado. Están los dos actualmente recluidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, según los informes periodísticos a los que hemos tenido acceso.
La celda del señalado como el jefe del Cártel de los Soles está en un espacio aproximado de 2 por 3 metros, con una litera de acero, un colchón delgado. Hay un escritorio de metal soldado a la pared, inodoro, lavamanos de acero. Las luces fluorescentes suelen estar encendidas la mayor parte del tiempo, incluso en la noche. Esto provoca desorientación temporal en los reclusos. Maduro enfrenta una estricta rutina, 6 de la mañana. Se realiza ahí el primer conteo del día. Los guardias golpean las puertas o pasan para verificar que el recluso esté vivo y presente. Las duchas están programadas, suelen permitirse solo 3 veces por semana bajo supervisión. Recibe comida a través de una ranura en la puerta de acero. La dieta es básica, a menudo se describe como fría o de baja calidad. Visto lo visto, aquí tenemos al panel que integra Ángulo el día de hoy. Voy a darle la bienvenida en Venezuela a Benigno Alarcón. Él es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y fundador del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Benigno. Gracias. Voy a saludar también a Reiniero Casoni, analista y consultor político. Gracias por estar con nosotros, Reiniero. Muchas gracias por la invitación, Ángulo. Gracias. También la bienvenida a Alejandro Hernández. Él es analista político venezolano, director del medio digital lagranaldea.com. Nos acompaña a esta hora también en el canal internacional NTN 24. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer. Un placer tenerlos a los tres. Una ronda muy rápida, introductoria, uno por uno. Primero le doy la palabra a Benigno, luego escucho a Reiniero y termino con Alejandro. ¿Cómo catalogan ustedes este primer mes, luego de lo que ha sido la caída, la captura de Nicolás Maduro? ¿Qué ha transcurrido, qué ha cambiado en Venezuela? Lo escuchamos, Benigno. Bueno, ante nada, muchas gracias por tenerme en tu programa. Bueno, yo creo que este ha sido un mes donde las expectativas han girado 180 grados. En primer lugar, porque terminado el año 2025, mucha gente pensaba que todo el tema de la coerción militar que se estaba dando en el Caribe no iba a cruzar la raya, más allá de tratar de construir una amenaza para presionar al gobierno. El 3 de enero, pues resulta que la amenaza se materializó en un evento inédito en el caso venezolano y al final lo que tenemos en este momento es una élite que acompañaba a Maduro tratando de negociar con los Estados Unidos, pero negociando, digamos, en un estado de coerción que no era a lo que habían estado acostumbrados antes. Yo sé que, digamos, políticamente es muy atractivo decir que iniciamos un proceso de transición, pero la realidad, y siendo, digamos, tratando de ser correcto, el proceso de transición no inicia y no se puede dar por iniciado hasta que haya un cambio de gobierno y se inicien cambios institucionales. Nosotros lo que tenemos en este momento es una etapa previa a lo que esperamos que sea un proceso de transición política hacia la democracia, donde básicamente hay los interlocutores principales son la élite gubernamental que acompañaba a Maduro, hoy en día liderada por Delcy Rodríguez, y por el otro lado el gobierno de los Estados Unidos, en un proceso bajo coerción que de alguna manera ha hecho que ciertos eventos y ciertas decisiones se tomen de manera muy rápida, como nos consta todo. Ha sido un mes de enero que ya parece por las dinámicas de años anteriores. Vamos a tener ahora la versión de Reiniero Casoni, después Alejandro Hernández. Reiniero, lo escuchamos. Bueno, vamos a darle la palabra primero a Alejandro. Adelante, Alejandro.
Bueno, yo concuerdo con lo que dice el profesor Benigno Alarcón. Creo que ciertamente esto no es una transición, o sea, no ha iniciado formalmente el proceso de alternancia en el poder, pero sí creo que inició un proceso que puede terminar en eso. A ver, la salida de Maduro creo que ha dejado un precedente muy importante. Creo que hizo que se movieran las cosas, que el tablero cambiara, porque antes había una inercia, estábamos metidos en una inercia que beneficiaba mucho a Maduro y desmoralizaba a la gente. Yo creo que todo eso cambió en este 3 de enero con la salida de Nicolás Maduro de la forma como se dio. Y pensaría yo que ahora los hermanos Rodríguez están, yo no diría que cumpliendo un guión, pero sí están bajo, bueno, una supervisión importante de la administración Trump y con el compromiso de cumplir una serie de medidas que vayan en función del interés económico de Estados Unidos y también de la estabilización económica de Venezuela, pero también de una apertura hacia la democracia. Sin embargo, es muy claro que quienes deben presionar para que esas medidas de apertura democrática se materialicen y tengan el mismo, digamos, el mismo protagonismo que la agenda de negocios, bueno, somos los venezolanos, es la sociedad civil y la dirigencia política opositora en cabeza de María Corina Machado y Edmundo González. Ahora sí, ya tenemos a Reiniero Casoni. ¿Qué ha cambiado en este mes luego de la caída de Maduro? Lo escuchamos, Reiniero. Bueno, primero, de nuevo agradecer por la invitación y además estar con estos panelistas a quienes respeto y he compartido en otros espacios. Fíjense lo importante que ha pasado en todo este mes, que parece que hubiese ocurrido más de un año, que es que hemos visto cómo cambió la dinámica y la narrativa de quienes continuamente retaban al imperialismo, decían que no iban a someterse a prácticamente entregar todo, ¿no? Y eso obedece también a que internamente hubo una traición y lo vemos cómo fue el suceso de lo ocurrido el 3 de enero, en la que fácilmente se acepta la extracción, fácilmente se acomodan en el poder y cambian todo lo que venían haciendo en función tanto narrativo como de hecho. Cuando presentan, por ejemplo, una ley de seguros en la que prácticamente favorece lo que serían los arbitrios internacionales, precisamente evitando la falta de institucionalidad en Venezuela. ¿Qué otra cosa cambió? Cambió incluso el posicionamiento de Edmundo González y María Corina Machado. Hoy son los líderes de la era democrática y eso hay que tomarlo en cuenta. Y también, ¿qué ha ocurrido? Que hoy Venezuela no cuenta con ningún hilo constitucional. Mantiene un hilo de la institucionalidad de esa dictadura que venía ejecutando un régimen represivo y que de algún modo se ha acomodado a este nuevo panorama. ¿Qué quiero también resaltar? Que todas las legislaciones que ocurren dentro de esa Asamblea Nacional no es una institución legítima ni con reconocimiento. Que todas las decisiones que ocurran desde Delcy Rodríguez y que viene arrastrándose desde el año 2018, el Ejecutivo no cuenta con una legitimidad de origen porque esas elecciones, tanto la del 2018 como la del 2024, no han sido reconocidas y por ende tampoco la de la Asamblea Nacional que hoy está sesionando. Entonces tenemos un complejo un entramado bastante complejo donde es necesario la propuesta que ha venido haciendo Marco Rubio de generar unidad, pero aún lo que ellos buscan para generar confianza, para generar ese relanzamiento económico y luego pasar al tema de la transición hacia la democracia, no va a ocurrir hasta que no exista un cambio institucional. Y para lograr ese cambio institucional, uno, debe reconocerse la victoria de Edmundo González Urrutia y por tanto formar parte de lo que sería esta transición. Dos, a llamar lo que sería una nueva elección, empezando por una Asamblea Nacional, pero que requiere de un pacto institucional para poder generar un nuevo Consejo Nacional Electoral que sí publique resultados, que garantice la transparencia y, por supuesto, la libertad de los derechos civiles que hoy aún en Venezuela no ha ocurrido.
Vamos a ahondar ahora sí un poco en lo que ha transcurrido este mes. Ya ustedes dieron su visión, qué ha cambiado, cómo se ha transformado, también los requerimientos necesarios para que realmente haya un proceso de transición hacia la democracia en Venezuela. Benigno, ahondemos un poco. El régimen de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos, lejos de cortar estas relaciones, están en un momento, al menos es lo que se ve, de diálogo, de coordinación. El chavismo, recordemos, construyó su retórica con el antiimperialismo que siempre han dicho como pilar, pero ahora sí se ve a una Delcy Rodríguez que responde las demandas que la Casa Blanca le dicta, que ha puesto sobre la mesa muchas situaciones diferentes, antes impensables, como lo hemos citado aquí. ¿Esa es la forma correcta de ir hacia una transición, hacia un proceso electoral que también está dentro de las demandas de muchos venezolanos? Bueno, a ver, la pregunta que haces no es una pregunta fácil, pero déjame tratar de ver cómo resumo mi punto de vista, pero esto da para un programa entero, ¿okay? La forma de transición que se está tratando de aplicar en Venezuela es una forma de hacer las cosas que es inédita, en el sentido de que no ha habido procesos de transición que se hagan, digamos, bajo esta metodología, ¿no? ¿Qué ha tratado de hacer los Estados Unidos? Bueno, nosotros estamos en una transición que inicia con un proceso de intervención, aunque no hay tropas en Venezuela, pero hubo una acción militar. Y en ese proceso, básicamente lo que se quiso ahorrar, y ahí podemos, digamos, ser empáticos con la posición de Washington, lo que trató de hacer es no colocar tropas en tierra, como ha hecho en otros países, ¿no? Afganistán, Irak, Panamá, sino que ha tratado de generar condiciones para que se pueda instalar un nuevo gobierno sin tener que tutelarlo con tropas en tierra. Y eso, digamos, es plausible, digamos que desde el punto de vista, digamos, de costos en vidas y de riesgos que corren las tropas norteamericanas y que inclusive corre la población venezolana, es totalmente comprensible y plausible. Y lo que se está tratando de hacer, y ahí es donde podemos tener dudas, yo confieso que las tengo, es si es posible desmontar el sistema que ha sostenido a este gobierno por muchos años para evitar que ese sistema de alguna manera desestabilice el siguiente gobierno y entonces después de desmontado el sistema se monte el siguiente gobierno que será el electo en el año 2024 o un gobierno electo en una nueva elección, que pareciera que es una discusión que no está cerrada en los Estados Unidos. Yo tengo mi propia posición y es que en la elección del 2024 no se puede ignorar. La gente espera que la decisión que tomó en el 2024 sea respetada, pero eso es harina de otro costal. Para esto está utilizando dos elementos esenciales. Uno, la presión de tipo militar, manteniendo tropas, embarcaciones, equipos aéreos en el Caribe, muy cerca de Venezuela, y por el otro lado, la presión económica, ejercida a través del control de la caja de la venta petrolera de PDVSA, que es el principal recurso que tiene el Estado. ¿Cuál es la intención de hacer control de la caja? Bueno, digamos, la lógica de este gobierno por muchos años ha sido una lógica clientelar, donde básicamente mucha gente que mantiene, que sostiene al gobierno, lo hace por razones económicas, y en la medida que no hay disposición de recursos, ese esquema comienza a debilitarse o se apuesta que se va a debilitar. Y es un poco lo que se está haciendo en este momento. Bueno, Benigno, y usted necesitaba un programa entero, pero lo resumió bastante bien. Volviendo un poco a la situación de Maduro, ya lo narrábamos, un mes detenido, Reiniero. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en las últimas horas ha solicitado aplazar una audiencia que estaba prevista para el 17 de marzo al 26 de marzo. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Es una cuestión de forma? Ha dicho la defensa que está de acuerdo, pero en términos para que la audiencia lo pueda entender, ¿por qué suele aplazarse una audiencia de la información que ustedes manejan?
Bueno, eso ya corresponde a actos jurídicos propios del sistema democrático, porque también estamos hablando de que los Estados Unidos hizo toda esta extracción y mucho se ha condenado sobre lo que hizo, pero la verdad es que tienen que rendir cuentas a instituciones. Entonces, dicho de este modo, lo que ocurre allí con Nicolás Maduro tiene que ver con actos jurídicos propios del sistema judicial de los Estados Unidos. Y sí, pero sí quería agregar algo sobre la importancia que tiene hoy este hecho y el cambio y el viraje que hay en Venezuela. Porque por mucho tiempo se vendió como un anti-imperialismo, un anti-yanqui, y hoy está en esto. Entonces, hoy parte del juego que quieren incluso los Estados Unidos, a lo que apuestan los Estados Unidos, es a ese quiebre interno de esa coalición dominante que hoy está en el poder en Venezuela, impactando directamente en la confianza, porque no queda duda de que hubo traición, no queda duda de que hay un viraje en su narrativa y no queda duda de que algunos serán más beneficiados que otros. Bien lo dijo el profesor Alarcón, lo que evita es poner en el terreno a tropas para garantizar que esa estabilidad se mantenga. Una estabilidad de la que hemos venido hablando, narrando, de estos cambios de la pérdida del miedo. También veíamos en las universidades, en la Universidad Central, algunas manifestaciones, la petición de la liberación de presos políticos, que también está sobre la mesa. Alejandro, volviendo al tema de la Fiscalía de Estados Unidos, que ha solicitado aplazar esta audiencia de Maduro, de Cilia Flores, para el 26 de marzo. Han argumentado por razones logísticas y el volumen de pruebas. Bueno, es que la cantidad de pruebas de los delitos en los que puede estar incurso la familia Maduro Flores es muy grande. En Venezuela hay desde hace 10 años o más de 10 años denuncias de vinculación de la familia Maduro Flores con el crimen organizado desde distintos ángulos, ¿no? Y yo creo que el expediente debe ser bastante grande. Y bueno, yo no sé cuáles son los tiempos de la justicia americana, pero seguramente habrá mucho que revisar allí. Pero quedándome con algo que decía la intervención anterior, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por el desmontaje de ese sistema chavista que lleva 25 años en el poder. Porque si eso no pasa, si las figuras clave del chavismo no abandonan o no se desmarcan de los organismos estratégicos del Estado, como son los de seguridad, los militares y los de identificación, siempre va a ser necesaria una figura como la de Delcy Rodríguez. Y eso no es lo que le conviene al país, ni tampoco es lo que los venezolanos votaron. Pero la utilidad de Delcy Rodríguez hoy está basada en precisamente eso, que estos organismos que son vitales para el Estado y para, digamos, la estabilidad y la paz de la República, le rinden subordinación a ella. Pero bueno, si tú no los desmontas para que haya otros actores que le rindan subordinación a un liderazgo democrático escogido por los votos, entonces nunca vamos a salir de figuras como Delcy Rodríguez ejerciendo el poder político. Y eso no es, eso no debería ocurrir, porque como te digo, la agenda de las reformas democráticas y la alternancia en el poder deberían tener pues el mismo protagonismo y la misma incidencia e intensidad que está teniendo la agenda petrolera y de negocios hoy. Vamos aquí a un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo. A propósito, Nicolás Maduro, Cilia Flores, que fueron capturados en Caracas hace un mes
trasladados a Nueva York, en Estados Unidos. Esto sucedió un 3 de enero. Desde entonces están recluidos en el penal de Brooklyn. La Fiscalía de Estados Unidos ha solicitado en las últimas horas el aplazamiento de la próxima audiencia en el caso penal contra el Nicolás Maduro, contra Cilia Flores también. ¿Y qué es lo que ha alegado? Razones logísticas de intercambio de pruebas. Según el documento legal, este tiempo adicional es necesario para que la Fiscalía pueda producir el descubrimiento de pruebas y para que la defensa también tenga la oportunidad de revisarlas y decidir qué mociones previas al juicio van a presentar. Esta es la situación legal. Mientras tanto, pues hay una administración en Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos. Algunas cosas han empezado a cambiar. Ha llegado ya una representante diplomática, Laura Dogu, encargada de negocios de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela. Vamos a tratar este tema y otros puntos también después del corte comercial. Hoy Venezuela cumple un mes bajo la administración transitoria del gobierno de los Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro, quien el pasado 3 de enero terminó junto con Cilia Flores, su esposa, en una cárcel en Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico. Un mes del que estamos hablando aquí en Ángulo y de manera cada vez más intensa, en donde la Casa Blanca sí sigue marcando el paso al régimen ahora encabezado por Delcy Rodríguez. Ahí estamos con las imágenes. La encargada del régimen recibió en Caracas a la jefa de la delegación diplomática de Estados Unidos. Estamos hablando de la embajadora Laura Dogu. Pero en un mensaje que fue difundido a través de redes oficiales, Miraflores quiso de alguna manera dar una sensación de simetría, tratando de hacer ver como si fuese una reunión entre pares. Así lo ponía la cuenta oficial de Miraflores sobre esta reunión. Este encuentro en el Palacio de Miraflores se ha realizado en el marco de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica. Reiniero Casoni, hablábamos hace un momento, ¿no? Parece que la nueva dinámica que opera en Venezuela, Washington ordena, Miraflores obedece. Esto a pesar de que se ve, por ejemplo, publicaciones como esta, sí, una reunión con nuestra par estadounidense que llegó ahora a Caracas, pero en donde se han marcado en esta reunión punto por punto lo que podría ser estas fases de transición que ya fueron en su momento socializadas por Marco Rubio. ¿Qué podemos decir de esta nueva dinámica? La interpretación que da por una parte el régimen comandado por Delcy Rodríguez, por Diosdado Cabello todavía, y después que vamos a presentar también y ahondar sobre lo que realmente fue el resultado de esta reunión, la versión que dio Laura Dogu. Adelante. Bueno, lo primero que tenemos que entender que en esta administración que se está generando hoy en Venezuela, que parece algo nuevo, que lo que hay es una presión y un temor enorme sobre los actores que hoy son la coalición dominante del poder de la violencia, el monopolio legítimo de la violencia que tiene Diosdado Cabello y por ende Delcy Rodríguez, busca caminar a una transición. Es decir, estamos en una fase de gestación que empieza el 28 de julio y que el 3 de enero es otra señal. Pero para que esto se pueda consolidar, yo he venido sosteniendo la necesidad de purga interna que aún no la hemos visto, es decir, de purga dentro del régimen que hoy comanda Venezuela, purga que es necesario verlo para ir desmontando ese estado policial, ese estado de vigilancia. Esa señal débil también de liberación de algunos presos políticos, donde todavía que restan muchos por salir. Esas libertades que estamos viendo de manifestación sin consecuencias aparentes que se está desarrollando. Sin embargo, quiero resaltar que un canal de televisión mostró que iba a pasar a María Corina Machado y fue sacado de las tableras digitales. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y que esto, que es la expectativa de los Estados Unidos, que ocurra, está ocurriendo de forma muy débil, pese al discurso narrativo que hemos escuchado de tanto del presidente Trump como del secretario de Estado, que las relaciones van bien. Pero por su parte, también Delcy Rodríguez
está jugando en este marco de ganar tiempo, de ganar reputación, porque tiene una campaña interna donde busca ganar la cara, donde busca generar empatía y que cualquier reactivación económica pudiera estar buscando a ellos tratar de cobrarlos directamente, pese a que el pueblo venezolano se manifestó muy claro y sabe de dónde proviene toda esta situación, porque no se puede ocultar que hubo una extracción en Venezuela. Pero este juego político no puede depender solo de estos dos actores, es decir, no solo del régimen, no solo de los Estados Unidos, sino también de la dirigencia de la libertad democrática que hoy comandan Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Es muy importante empezar a caminar también a la configuración de un pacto político, ese pacto que permita generar las condiciones necesarias, es decir, que empuje hacia la democracia realmente, que empuje a la creación de instituciones que tengan legitimidad, que tengan transparencia. Y es necesario esa articulación entre estos actores para empujar. Y que no solo es los dirigentes de la libertad o los dirigentes de la democracia, es también el empresariado, los estudiantes, los sindicatos, la Iglesia Católica, las universidades, que han venido manifestándose en función de esto y que se requiere configurar un plan de acción que empuje a lograr el fin último, que es que se consolide la transición hacia una democracia. Y sobre este plan de acción, Benigno, vamos a revisar ahora la versión de esta cita que dio la embajadora Laura Dogu. Dejó claro el sentido de esta reunión que tuvo con Delcy Rodríguez, ahí la diplomática que llegó hasta Miraflores, para recalcarle a quienes aún están al mando del régimen el plan que tiene el gobierno de los Estados Unidos para conducir a Venezuela hacia una transición democrática, ahora que Maduro ya no está. Vamos a escuchar lo que dijo y regresamos a comentarlo enseguida, Benigno. Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las 3 fases que el secretario Marco Rubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica, reconciliación y transición. Hablando de plazos, sin ser exactos, ¿cuánto podría tomar estabilización, recuperación económica, reconciliación, transición? ¿Qué pasa con esas elecciones donde quedó Edmundo González electo presidente? ¿Cuál podría ser el papel de María Corina Machado? Esto que hace un momento justamente mencionaba o traía a colación Reiniero. Bueno, a ver, hay preguntas que yo no tengo la respuesta, pero podemos hacer algunas suposiciones, y hay otras que la respuesta está, pero digamos que no ha sido quizás expresada con toda claridad, o a algunos tampoco les ha interesado mucho escuchar la respuesta con toda claridad. Marco Rubio, en una declaración que hizo en el Congreso de los Estados Unidos, dijo que tenían un plan, no lo conocemos, que tiene 3 fases, que son las que expresó ayer la encargada de negocios de los Estados Unidos. Y estas 3 fases, él habló también de 3 momentos en el cronograma: 3 meses, 6 meses y 9 meses. ¿Verdad? Esto hace suponer, bueno, y hay otro dato también importante que dio Marco Rubio, dijo: estas fases no son secuenciales. ¿En qué sentido? Bueno, pues que hay fases que se pueden solapar. Entonces, partiendo de aquí, la lógica nos dice que el proceso completo, el cronograma que ellos se han planteado, debe terminar en 9 meses, lo cual tiene mucho sentido. ¿Y por qué tiene mucho sentido? Bueno, porque después de los 9 meses, en 10 meses, estamos en el midterm en los Estados Unidos. Y las elecciones de midterm pueden representar algún obstáculo para seguir adelante con lo que se está haciendo en Venezuela. Sobre todo si el Partido Republicano pierde la mayoría que actualmente tiene. Y allí, obviamente, el gobierno de los Estados Unidos, que tonto no es, tiene la mirada puesta y sabe que eso podría convertirse en un obstáculo. Y un hombre de la experiencia de Marco Rubio, sin lugar a dudas, tiene muy claro cuáles son los riesgos que se corren de cara al midterm. Y básicamente lo que están tratando de hacer es terminar con esa ejecución antes de que las elecciones de midterm ocurran. Si partimos de allí, algo que tenemos que tomar entonces en cuenta es que este cronograma, que pareciera existir y tener fases muy claras, debe tener unos hitos que permiten de alguna manera supervisar
y tener la certeza de que se está avanzando y que no todo se convierta en retórica. Porque ya sabemos, y lo hemos vivido en el pasado, que cuando todo se queda solamente a nivel de la conversación, de las expresiones de buena voluntad, pues puede suceder lo que ha sucedido muchísimas veces en Venezuela, que cuando llega el momento de cumplir no se cumple o se retrasan ciertos procesos. Entonces yo creo que lo que sí debe haber son hitos muy claros de que de cuáles son las señales de que nosotros vamos avanzando, y creo además que la principal función de la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela no es la de una embajada normal como la que tuvimos en Venezuela en el pasado, donde hay largas colas para buscar visas y para cumplir con otras funciones consulares. No, creo que tenemos una embajada que se parece más a la embajada de un país en conflicto, donde los Estados Unidos de alguna manera están interviniendo en ese conflicto y donde posiblemente va a haber una representación importante del Departamento de Energía, por supuesto el Departamento de Estado, que es quien maneja esto, de la inteligencia norteamericana, del Departamento de Guerra, que al final del día van a estar monitoreando todos estos indicadores para estar seguros si avanzamos o no, Benigno, y si se coloca más presión o no. Y sobre esto quiero ahondar también, ya usted lo ha puesto sobre la mesa, Alejandro, a propósito, lo que dijo el canciller de Venezuela, Iván Gil, sobre esta reunión la que estamos citando entre Delcy y la encargada de negocios de Estados Unidos. Él particularmente ha destacado que se cimentó, así lo ha dicho, la base para iniciar una agenda de trabajo que involucre el abordaje de las diferencias y controversias que ha existido entre Estados Unidos y Venezuela. Es una etapa de trabajo, es una revisión exhaustiva de todas las vías de cooperación que vamos a estar desarrollando en los próximos meses. Alejandro, una declaración que resultaba impensable hasta hace un mes cuando Maduro seguía en el poder. ¿En qué concuerda, además, sobre estos hitos que dan señales de un avance, como señalaba hace un momento Benigno, y esta cooperación entre lo que sería Estados Unidos en este proceso de transición en Venezuela? Bueno, yo lo que te puedo decir es que los hermanos Rodríguez van a hacer todo y más para mantener a Trump contento si eso les garantiza seguir en el poder. Es decir, la meta de los hermanos Rodríguez es quedarse la mayor cantidad de tiempo posible con el poder en Venezuela. Y para eso es indispensable tener contento al presidente Trump. Entonces, ellos van a hacer todo y más para que eso sea así. Por eso Delcy Rodríguez ha sido súper diligente con todas las peticiones puntuales que ha hecho Trump, sobre todo en materia de negocios y en materia petrolera, y bueno, lo seguirá haciendo, o sea, porque la meta es estabilizar el país, crecer el chavismo electoralmente, o sea, tratar de agruparse electoralmente. Ya el profesor Benigno y Reñero podrían, digamos, explicar mejor si eso es posible o no, pero evidentemente ellos lo que van a tratar es de usar esta bonanza económica para reagruparse electoralmente, potenciarse e intentar ser competitivos en una eventual elección que venga. Esa elección venidera, pues en el mejor de los casos será a finales de año. La verdad es que no la veo antes. En estos días vi una declaración del secretario de Energía americano que hablaba de 18 meses. Al principio también Rubio habló, sí, de entre 12 y 18 meses. Es decir, yo no veo en el corto plazo que pueda darse esa elección porque, bueno, hay muchos aspectos previos que en las dos primeras fases que mencionaban ustedes deben hacerse, ¿no? Entonces, hay que esperar. Yo creo que es importante que la oposición... ¿Perdón? Me voy a ir a un corte comercial, debo irlo a pagar, regresamos inmediatamente y ya con las conclusiones del programa para que usted también redondee esta idea sobre este proceso de transición, sobre las aspiraciones también que tiene Delcy Rodríguez, su hermano, de quedarse en el poder o simplemente de servir para luego también recibir lo suyo y no que sea la cárcel como ahora pues lo vemos, sí, a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Volvemos enseguida.
Donald Trump afirmó que no tenía conocimiento de las declaraciones recientes que habría dado Delcy Rodríguez, que dijo ya basta de las órdenes de Washington. Entonces, al ser preguntado sobre esto, el presidente Trump dijo: tenemos una muy buena relación, al referirse a Caracas, en unas declaraciones que restaron de alguna manera importancia a las declaraciones de Delcy Rodríguez, que reclamaba contra el intervencionismo estadounidense. Esto lo ha hecho en las últimas semanas y, a pesar de eso, ha tomado decisiones de apertura económica, petrolera, decisiones que van en línea con los deseos que tiene actualmente la Casa Blanca. Tiempo de las conclusiones en ángulo, en 30 segundos para cada uno de mis panelistas. Empiezo con Alejandro, escucho luego a Benigno y termino con Reiniero. Adelante. Bueno, no, a modo de conclusión, simplemente decir que, bueno, es un proceso que apenas está iniciando, que evidentemente ha sido, bueno, positivo de cara a la lucha democrática de Venezuela, que estamos, yo pensaría que mejor que hace un mes atrás. Simplemente no hay que perder de vista a los hermanos Rodríguez, son absolutamente hábiles, son absolutamente ambiciosos de poder y harán todo lo posible para no dejar el poder. Y como tercer punto, bueno, apoyar y presionar para que el rol y el protagonismo de las fuerzas opositoras, en este caso de María Corina Machado, cada vez sea mayor y su protagonismo se aumente con el transcurrir de las próximas semanas en todo este proceso. Benigno. Bueno, como conclusión se me ocurre decir que estamos en una fase previa a un proceso que en principio luce como un proceso de transición, tutelado desde afuera, bajo coerción del exterior, no libre de riesgos, eso hay que decirlo, no libre de riesgos, y creo que para entenderlo a quien hay que escuchar principalmente es a Marco Rubio. Marco Rubio se ha referido a 9 meses, es importante decirlo. Creo que si esto se alarga mucho más de eso, el proceso se pone en peligro y evidentemente las fases que se han mencionado, sobre todo lo que tiene que ver con reconciliación y bienestar económico, no es posible tenerlas, concretarlas en el país sin un cambio de gobierno. Entonces yo creo que la oposición democrática, liderada por María Corina Machado y por Edmundo González como presidente electo, tienen un rol en este proceso y es muy importante tener presente que sin cambios de gobierno hay otros cambios que es muy difícil llevar adelante. Se pueden iniciar, pero es muy difícil concretarlos completamente y consolidar. Gracias. Y a propósito de lo que dice nuestro amigo Benigno, quiero complementar con 3 cosas que son importantes entender. 1, esto no pasó solo, esto pasó por una cadena de acciones que vienen desarrollándose. Eso es importante que lo tengamos en cuenta y eso pasa por el 28 de julio del 2024 y toda la lucha que se ha venido desarrollando. 2, no podemos dejar solo a los Estados Unidos y a los hermanos Rodríguez dominar el escenario porque estamos viendo cómo hay contradicciones ya entre los hermanos Rodríguez y Diosdado. También requiere que todo el liderazgo democrático que quiere transición a la democracia empezar a articular acciones. Desde la ilegítima Asamblea Nacional, que hoy sesiona, hay que estar presionando, hay que generar los movimientos que empiezan a ocurrir ya desde la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela. Hay que promover esos debates públicos sobre la necesidad de caminar hacia esa transición democrática. En caso contrario, si estaríamos jugando una ruleta rusa, solo dejando el escenario a 3 actores fundamentales en este juego. 1, a los Estados Unidos con su plan. 2, a los hermanos Rodríguez, que saben muy bien manipular el liderazgo. Y 3, a Edmundo González y a María Corina Machado, que están haciendo una labor extraordinaria de vender la necesidad de institucionalidad en Venezuela. Vamos aquí a un pequeño corte comercial, volvemos, esto es Ángulo. Voy a agradecer a quienes han participado en el panel el día de hoy. Benigno Alarcón, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, fundador del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno. Gracias por haber estado con nosotros, Benigno. También voy a agradecer a Reiniero Casoni, él es consultor político, analista, y Alejandro Hernández, analista político venezolano y director del medio digital lagranaldea.com. Muchas gracias a los 3 por participar en este panel. En Ángulo, me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.